son todos los políticos iguales. No necesariamente todos, pero está generalizado. Entonces, yo te quería preguntar porque vi, y esto también explica el qué detona el querer tener una conversación acerca de esto en concreto. Yo te conocí por un artículo en el que hablabas acerca de el por qué había ganado la derecha en este momento, porque había ganado la coalición cuando el gobierno pasado. Okay. Si no me equivoco, creo que era algo de eso. Entonces, en tu análisis también comprendías, creo que era este artículo, porque leí unos cuantos más después, comprendías que existía un desarrollo de las formas, si se quiere, de la retórica o en general del desarrollo de las formas del Frente Amplio, que tenía parentescos con el desarrollo de las formas del Partido Nacional. Entonces como que entendías que ahí había una similitud. ¿Entendí bien? ¿Va por ahí? No me acuerdo cuándo dije eso, pero le puedo haber dicho. Ahí está. A ver, empecemos por el principio. Digo, viste que siempre es peligroso cuando uno dice, la gente dice tal cosa. Ok. Porque ¿quién es la gente? Claro. En todo caso, bueno, si uno se pusiera purista con las ciencias sociales, diría, bueno, habría que investigar. Claro. ¿Quién dice eso? Si efectivamente es tanta gente, ¿dónde lo dice? ¿Por qué es lo que quiere decir cuando lo dice? Entonces yo primero suspendería un poco la obviedad de que sea tan así, porque, por ejemplo, el hecho es que en Uruguay la gente vota, y cuando vota elige a unos y no a otros. Uruguay es un país que relativamente, o sea, comparativamente, la gente valora la democracia como mecanismo. Es decir, en los hechos pareciera que la gente, la gran mayoría de la gente, discrimina, diferencia, entiende a su manera qué político prefiere, cuál no, qué partido, etc. Eso sería una segunda salvedad. Pero sí diría que, digamos que si la gente dijera eso, algo de razón tendría. Porque es muy raro que una creencia popular no tenga ningún núcleo de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo sobre ese núcleo de verdad? Lo que diría es que, esto es algo que nos enseñan en la facultad, ¿no? Cuando uno estudia ciencia política y que es algo bastante razonable, ¿no? Que es que si vos querés digamos que vos querés dedicarte a la política. Sí. Y el primer escollo, salvo que seas un aristócrata, que te vas a encontrar es de que vas a vivir mientras haces política. Porque, bueno, algo de alguna manera vas a tener que hacer. Bueno, puede ser corrupto, puede ser muchas cosas, pero una de las cosas que vas a tener que pensar es cómo vas a hacer para mantenerte a flote en un espacio que es súper competitivo. Hay mucha gente que quiere entrar, es muy difícil también todas las cosas que hay que hacer para mantenerse en política, en el sentido que para que la gente te vote, te tienen que conocer, hay un montón de medios técnicos que son necesarios para conseguir votos. Esos medios técnicos son caros y no los hace cualquiera de cualquier manera. Es necesario, si uno forma parte de una organización política, saber moverse en una organización política, saber cómo comandar una mayoría o cómo tener cierto don de gentes. Entonces, hay una serie de cosas que la gran mayoría de la gente que hace política más o menos tiene que hacer para poder seguir haciendo política. Claro. Y la gente se lo ve y entonces ve cosas en común. Yo creo que atrás de eso hay otra pregunta, que es, primero, si eso es malo, porque hay un juicio de valor implícito, ¿no? Los políticos son todos iguales, sí. Atrás de eso vienen son todos malos. Claro. Bueno, uno podría decir, en realidad yo creo que cualquier área de la vida, sea la política, la familia, el trabajo, uno tiene que, cuando analiza, por lo menos, cuando piensa, suspender parcialmente una mirada demasiado rápida para juzgar, ¿no? Entonces, cuando alguien hace algo que a uno no le gusta, lo primero que tiene que pensar es ¿por qué lo hizo? Entonces, yo creo que la pregunta de ¿qué tendrán en común los políticos que los hará iguales? Si la pensamos de un modo poco interesante,
nos lleva a un juicio moral rápido. Son todos chorros. Sí, claro. Pero si tiramos de la piola, decimos, bueno, pero eso nos va a llevar a una comprensión de cómo funciona el sistema político, de cuáles son las limitaciones vitales para que una persona se dedique a la política, de cuál es la relación entre la economía y la política, de dónde sale la plata en la política, y atrás de eso viene todo otro montón de preguntas. Claro. ¿De dónde podría salir si no saliera de ahí? ¿Cómo podría estar organizada si no se organizara así? Entonces, sí lleva a esas preguntas. A mí me parece que no es una mala intuición de la que partir. Si te lleva a un juicio moral inmediato, y yo creo que el riesgo es que te lleve a una conclusión muy superficial. Claro. Muy superficial, porque al final, aunque no siempre los gobiernos sean completamente diferentes en todas sus políticas, en los hechos hacen cosas diferentes. Entonces, si uno por estar enojado o frustrado toma una posición excesivamente superficial, bueno, después puede terminar cometiendo errores o puede terminar haciéndose ideas que no sean las más correctas, ¿no? Claro. Yo lo que siento es que eso a lo que vos te estás refiriendo es, de hecho, el fenómeno que a mí más me hace pensar en esta cuestión, que es lo que sucedió en Argentina y el presidente actual. Yo lo que siento es que ahí se utiliza mucho lo de casta política, donde está ahí la diferenciación de son todos iguales y, como decías, la connotación negativa de casta. Entonces, lo que veo es, existe un fenómeno que se hizo popular en Argentina, que se hizo muy grande, que planteaba que eran todos iguales, que eran todos una casta, eran todos malos, y proponía una diferencia. Y yo sí que veo un diferencial, más allá de que si hoy se analizás las políticas, no tanto en las políticas, pero digo, en el discurso, si vos analizás el discurso de Adorni, que es el vocero presidencial, si no me equivoco, o analizás el discurso hasta el propio Milei, vos ves que sí que existe una igualdad con el resto de los políticos. Sí que es un político, es casta. Claro. Pero a su vez, cuando vos ves la parte anterior, lo que antecede en la época de la campaña, yo sí que veo un diferencial, que es que, por más que tiene un fuerte componente retórico, pasa a tener también una discusión de un contenido. Y esto me parece relevante, porque para mí, la gran cosa que hace que Milei se halle con una distinción es que venía a proponer liberalismo, mientras el resto, inclusive proponiendo liberalismo, lo hacía manteniendo un tipo de estética que era como tibieza, como gris, era masa, era no me acuerdo el otro, el calvo, ¿cómo se llama? Larreta. Y para mí eso es el político al que alguien puede referirse como son todos iguales. Es el quedarse exclusivamente en la retórica y muchas veces no mantener esas discusiones. Entonces yo lo que veo está existiendo como por ahí equivocado, ¿no? Pero siento que existe como un parentesco a día de hoy con el Partido Nacional por parte del Frente Amplio desde esta parte. Sí. Hay una maximización de esta retórica y pretender, de hecho, ser iguales a ellos, porque por algo ganaron, así que siguen esa línea, pero se están olvidando de la discusión del contenido, es decir, este es mi modelo y este es el tuyo. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo primero diría que, a ver, todo esto de la casta, en el caso de Milei, bueno, Milei acaba de nombrar 2 jueces por decreto y de hacer toda una maniobra para presionar a través de los gobernadores que necesitan la plata del gobierno federal para que los senadores de las provincias no voten la comisión investigadora contra la estafa que hizo. Es también un burócrata, un casta. Es la casta. La casta, muy experto, lo hace muy bien, tiene su gente que maneja eso. Entonces, hasta ahí uno podría decir, es simple hipocresía. Sí. O sea, es un político diciendo lo que tiene que decir. Claro. Para que la gente piense que no es como los otros políticos, que es lo que hacen los políticos. No, sí, es como hay un vampiro que te dice, no soy un vampiro. Bueno, eso es lo que diría un vampiro. Sí, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí por una cosa, ¿no? Después, claro, si uno se pone a pensar en la lógica interna del discurso liberal-libertario, ellos piensan que aquellas personas que se ganan su sustento en el mercado son superiores moralmente a aquellas que se ganan su sustento, por ejemplo, a través del Estado, o lo que sea. Entonces, por definición, casta es aquel
que vive del Estado, que hace política, que es empleado público, que es docente. Como en Milei, sí. Sí, o que es beneficiario de un servicio público, un plan social, de lo que sea. Entonces, claro, ellos juegan con los dos significados de la palabra, ¿no? Entonces, ellos saben que cuando dicen casta, se están refiriendo al 40, 50, 60% de la población que recibe algún servicio del Estado, pero saben que cuando la gente escucha eso, escucha en realidad clase, ¿no? Van a movilizar el resentimiento popular contra los más ricos y canalizarlo hacia un ataque hacia ese 40, 50, 60%. Sí. ¿No? Es una operación retórica inteligente, compleja, en la que mucha gente ha caído, ¿no? Entonces, eso es como una segunda cosa de cómo hay como un juego ideológico que ellos han hecho. Claro. Después, claro, yo creo que, y yendo a lo que decías al final, hay mucho que aprender de Milei, ¿no? Porque Milei es un tipo que uno puede decir lo que sea, ¿no? Yo obviamente no tengo una buena opinión de él, pero es alguien que fue a una campaña electoral con su programa de máxima, ganó y lo está aplicando. Sí. Es lo que todo militante quiere ver. Sí. Que su partido, sus dirigentes, vayan con el programa de máxima, convenzan a la gente, ganen las elecciones y cuando ganan, lo aplican. Claro. Entonces, yo en eso estoy admirado. Yo quisiera un día ver eso de mi lado. Sí, claro. ¿No? Y me parece que, bueno, después obviamente la responsabilidad de los dirigentes y de los militantes y de las organizaciones es ver en qué medida las condiciones históricas eso te lo permiten, y esa es una discusión en la que podemos entrar, pero que en un punto es otra discusión. Sí. Pero creo que por lo pronto hay algo a lo que prestar atención, que es que eso se puede hacer. Eso es posible de ser hecho. Sí, claro. Entonces yo ahí como que anotaría una primera cosita. Y después sobre esto de Partido Nacional, a ver, o de los parecidos o de los parentescos. Sí. Yo creo que hay como varios niveles de la cosa, ¿no? Hay un nivel en el que cuando vos alguien te gana, y cuando alguien no solamente te gana, sino que logra cierta hegemonía, cierto pintar el tono de la época, sí, es muy difícil que eso no produzca una especie de fuerza magnética que te haga parecerte a él, ¿no? Lo diría así. Cuando ganan los blancos, todos somos un poco blancos. Como la imposición de la hegemonía. Claro. Entonces, te ganan los blancos y vos decís, claro, me faltó repartir bolsas de Portland en el interior, claro, me faltó hablar con acento canario, me faltó... Entonces, empezás a darte cuenta que te ganó haciendo eso y empezás a buscar en ti qué habría de ti que podría ser eso que ellos hacen. Sí. Y yo creo que eso no está mal. Eso no está mal, porque en una democracia donde vos tenés que conseguir los votos de todo el mundo, tenés que conseguir los votos de la gente que se parece a vos y de la que no, y siempre que otro te gana te está señalando qué es lo que vos no pudiste ir a buscar, y en el mejor de los casos te preguntás cómo yo a mi modo, con mis recursos, siendo quien soy, con el proyecto que tengo, puedo disputar, ¿no? Pero en el peor de los casos es simplemente ir a parecerse. Sí. Imitar con todo lo que eso implica de tráfico ideológico y de concesión ideológica y de concesión estratégica. Claro. Después yo creo que hay un segundo plano de este problema que para mí es más interesante, y esto lo he estudiado mucho, que es que en realidad las tradiciones políticas uruguayas no son cortes tan limpios como uno podría pensar. Por ejemplo, cuando el Frente Amplio nace en 1971, se define a sí mismo como una fuerza política nacional popular, antiimperialista y antioligarquica. ¿Qué quiere decir nacional popular? Bueno, hay una tradición política en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, de nacionalismo popular, que lo que más nos viene a la mente es el peronismo cuando pensamos en eso, claro, pero que tiene todo otro montón de expresiones. En Argentina, Forja, la izquierda nacional, diferentes movimientos revolucionarios, y en Uruguay también. Sí. En Uruguay está el movimiento de Vivian Trías, está el MLN, está Marcha. Hay una tradición de nacionalismo popular importante en Uruguay, y que es una tradición que tiene punto de contacto con la tradición blanca. Sí. Quijano era blanco antes de ser Frente Amplista, Mujica era blanco antes de ser Frente Amplista. La madre de Vivian Trías era blanca y le dedico un libro recordando eso, por ejemplo. Entonces, no nos es completamente ajeno, digo, no si uno se considera Frente Amplista, no nos es completamente ajena a la tradición blanca, en la forma como el Frente Amplio construyó su propia tradición.
porque además eso implica una forma de entender Artigas, de entender el federalismo, etc. Entonces, esos puentes existen. Y según en qué momento histórico, el Frente Amplio, la izquierda uruguaya más en general, como es una tradición que se compone de muchas cosas, se compone de esta corriente que viene del Partido Nacional, se compone de una parte que viene de la tradición vallista, se compone de una parte que viene de la tradición cristiana, demócrata cristiana, también de la teología de la liberación y de muchas corrientes, y también de una marxista. Digamos que, como se llama amplio, ¿no? El Frente Amplio tiene un gran repertorio, ¿no? de acentos ideológicos en los que se puede apoyar. Entonces, cuando se decía se sigue diciendo, pero se decía hace, no sé, 10, 15 años, el Frente Amplio es una socialdemocracia, el Frente Amplio es un progresismo, el Frente Amplio es un tercer vallismo. Bueno, ahí el Frente Amplio se estaba apoyando sobre esa tradición histórica. Capaz que hay momentos, por ejemplo, el liderazgo de Mujica es un ejemplo muy claro, es un Frente Amplio que se apoya más en su pata blanca. Yo creo que eso no es malo. El tema es cómo lo haces, ¿no? Y el tema es si cuando vos después haces un análisis de clase, haces un análisis estratégico, haces un análisis de rumbo, lo que pasó no es solamente que vos en tu construcción cultural o ideológica tomaste cosas de la tradición blanca, sino que lo que hiciste fue conceder en cosas que te hacen dar pasos hacia atrás, sí, estratégicamente. Claro. Entonces yo creo que hay que diferenciar estas dos cosas. La primera, por mí, no hay problema, no es lo que más me gusta, pero no hay problema. La segunda es un problema grande. Claro.